Vamos a sustentar el proyecto final de semiótica. Nuestro grupo está conformado por Natalia Mendieta, Etel Osorio, Joseph Rodríguez, María Paz Vargas y Javier González Figueroa. Vamos a presentar las reseñas y sus respectivos inputs, los espacios integrados, el guión, el corto, la entrevista y el análisis de la entrevista. Para comenzar, a nosotros nos tocó el primer capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, el cual se titula En la madriguera del conejo. Este capítulo es el inicio de la aventura. Consideramos que tiene bastantes elementos reconocibles, como lo es la madriguera del conejo o el conejo blanco con un reloj. Resaltamos principalmente a la madriguera y otro elemento que se ve a lo largo de la obra, que inicia aquí, las preguntas, el jugar con la lógica y retorcerla. A lo que nos referimos con esto es principalmente a lo que menciona Alicia cuando está cayendo por la madriguera. No importa cómo formules el orden de la pregunta, si no puedes contestar ninguna de las dos. Lo que menciona Alicia aquí específicamente es si los gatos pueden comer murciélagos o los murciélagos pueden comer gatos. Al no ser capaz de responder ninguna, se queda en simplemente un juego lógico en donde la pregunta puede ser invertida y no importa, ya que no es posible responderla. Teniendo esto en cuenta y siguiendo el juego que nos propone Alicia, lo primero que hizo nuestro grupo fue anotar cualquier cosa que se nos ocurriera sobre el capítulo y de ahí filtrar. A raíz de esto, conseguimos los elementos para poner y ubicar en el input 1. De estos elementos resaltamos claramente a Alicia, lo que mencioné antes de las preguntas, la madriguera del conejo, los juegos lógicos, también lo que mencioné antes, y algo sumamente importante, la transición de niña a mujer. Durante nuestra conversación sobre el capítulo, surgió la lectura de preguntarse si el viaje de Alicia no es una representación de cómo pasa de ser una niña a convertirse en una mujer. Como el conejo blanco puede representar la inocencia y que carga un reloj puede representar el tiempo. En este sentido, creemos que es posible interpretar a Alicia como una niña que está persiguiendo al tiempo y a la vez a su inocencia, la cual se le está escapando. Y el caer por la madriguera es también ese proceso de transición, esa caída que parece nunca terminar y que da pie a un mundo completamente nuevo. Una época, una huella, pobres criaturas y la transición de periodos históricos. En la reseña que se elaboró de la columna Variaciones románticas y posmodernas, Pobres criaturas, despliega la mirada perversa de un director artístico, escrita por Mauricio Larios. Señalamos lo que dice Mauricio de Yorgos, el director de Pobres criaturas, el cual lo describe como maldito de culto mundial, que ha realizado distintos productos audiovisuales con un fuerte impacto emocional y resalta su estilo peculiar. Lanthimos reutiliza o fusiona decorados al concurrir a sistemas de coproducción internacional, generando un diálogo entre distintos géneros cinematográficos para enriquecer la narrativa. Asimismo, juega con las estéticas de periodos históricos y vanguardias artísticas como el victoriano, el surrealismo, el romanticismo, el rococó, el neoclasicismo. Asimismo, Lawrence desglosa un poco Pobres criaturas para poder analizar y darnos a entender un poco mejor cómo trabaja Yorgos en sus películas y cómo es su estilo. Pobres criaturas se caracteriza por ser una comedia fantástica de época, ser surrealista y tener características de época. Además, ha permitido que el terror biológico visceral, el melodrama libertario y el drama sexual candente puedan interactuar entre sí, gracias a la narrativa y cómo maneja estos temas Yorgos. Por último, consideramos que esta columna es un gran acierto al explorar y describir el estilo que tiene Lanthimos en Pobres criaturas como una transición del estilo rococó al neoclasicismo, ya que la estética visual evoca elementos de cada época y en tanto a la narrativa se podría ver con frivolidad y libertinaje las actitudes y comportamientos de Bella, las cuales son contrastadas con la visión de ella misma, una de búsqueda identitaria y acciones hedonistas, pero cuando ella actúa, se enfrenta a las normas sociales, lo cual interpretamos como una comprensión más crítica y social de su lugar en la sociedad. En el espacio genérico del input 1 y el input 2 tenemos tiempo, autores, cambio de etapas, personajes y travesía. En el tiempo tenemos la fecha de publicación de cada texto, Alicia 1865 y la columna en 2024. En autores, en Alicia está Lewis Carroll y en la columna está Mauricio Lorenz. En cambio de etapas está transición de niña a mujer en Alicia y en la columna está transición de niña a mujer y de rococó a neoclasicismo. En personajes, en el input 1 tenemos Alicia y el conejo blanco y en el input 2 tenemos a Bella Baxter, Yorgos Lanthimos y Emma Stone. Y travesía, en cada input tenemos conectado travesía. En el input 2
reseña variaciones románticas y posmodernas, pobres criaturas, despliega la mirada perversa de un director artístico. En elementos tenemos la fecha en la que se publicó el texto, el cual es 2024, el autor del texto, Mauricio Lorenz, el tipo de texto, columna, y los personajes que nos parecieron más importantes, ya que fueron los que más resaltaron en el texto: Bella Baxter, Yorgos Lanthimos y Emma Stone. En relación tenemos exponer el estilo de Lanthimos, escenario de lectura y reflexión, relacionar pobres criaturas con la transición del rococó al neoclasicismo. En rasgos está cine contemporáneo, libertad, búsqueda identitaria, monstruo, transición de niña a mujer y de rococó a neoclasicismo, sociedad y atrevimiento, libertinaje, machismo, repudio a lo desconocido, travesía, expresión personal y estilo de Yorgos. Teniendo todo lo anterior en cuenta, resaltamos los siguientes elementos como relaciones vitales. Preguntas o preguntarse lo relacionamos con búsqueda identitaria en la forma de parte todo, ya que, en cierto sentido, hacerse preguntas es parte de una búsqueda identitaria. Relacionamos también la figura del monstruo con la de extraña en un mundo desconocido, en forma de analogía. Esto, ya que Alicia, al igual que Bella Baxter, son monstruos en sus respectivos mundos. Alicia es la única cuerda en un mundo de locos, y Bella Baxter no creo que haya necesidad de explicar por qué. Asimismo, encontramos otra similitud entre ambos personajes. Ambos son libres, y en este sentido lo relacionamos como identidad. Por último, volvemos a resaltar la transición de niña a mujer que está presente en ambas obras, y a su vez hacemos un paralelismo entre esto y la transición del rococó al neoclasicismo. En el espacio integrado es interesante ver cómo los primeros acercamientos que tuvimos hacia el capítulo y el artículo no terminan llegando del todo hasta este mismo espacio integrado. Como en este ejercicio de construcción de sentido, terminamos por dándole más importancia a algunas cosas que en principio no habíamos visto, y otras que por supuesto se mantienen. Dentro de estas nos gustaría resaltar la expresión personal, la búsqueda identitaria, la extraña en un mundo desconocido y la madriguera del conejo, la cual es un elemento perfecto para personificar transiciones o cambios, y en este sentido unir también transición de niña a mujer y transición de rococó a neoclasicismo en un solo elemento, el cual carga bastante significado. En el input 4 sobre inteligencia artificial, nosotros quisimos ver a esta como un ser, en el cual lo asociamos a un bebé en desarrollo, a una inteligencia sin identidad, a una herramienta como prestadora de servicios, la cual siempre responde, pero con la imposibilidad de realizarse preguntas propias. De esta forma, con un input 4 hecho sobre la inteligencia artificial, utilizamos el espacio integrado como input 3, entre la madriguera del conejo y la reseña de Mario Lorenz. En relaciones vitales pudimos asociar ciertos elementos, como en sí Alicia y Bella Baxter, con una inteligencia sin identidad, como una disanalogía, ya que nos lleva a otro punto, a otro elemento, que es la transición de niña a mujer, que lo interpretamos a la inteligencia artificial con el elemento de que es un bebé en desarrollo, como con esa necesidad de crecer, de estar adquiriendo nuevos conocimientos. En una relación vital que podemos ver como opuestos es esa capacidad que tiene Alicia y Bella Baxter de hacer preguntas y de preguntarse a sí mismas para poder tener un viaje, para poder tener un desarrollo. Mientras que la inteligencia artificial necesita constantemente de datos, ya que tiene la imposibilidad de preguntarse, ya que al no poder preguntarse a sí misma cosas necesita saberlo todo sin el factor curiosidad. Y viendo otra relación vital como disanalogía, podemos ver que aunque la inteligencia artificial carece de identidad, tiene una función, que es una prestadora de servicios, mientras que Alicia y Bella Baxter están en una búsqueda identitaria y constantemente en una expresión personal, que aunque la identidad de la inteligencia artificial no existe, sí hay una función que cumple este ser. Otra disanalogía que podemos ver en relaciones vitales es la madriguera del conejo, que la podemos ver como ese camino entre el cambio del antes y el ahora, ese camino de aprendizaje de nuevas experiencias, con la inteligencia artificial que procesa y reconoce datos, ya que como dicen en sí sus palabras, no hay un desarrollo, toda información nueva que le llega solo la procesa y la reconoce para luego fines de servicio, más no personales. Entonces como tal no hay un desarrollo propio, sino casi que hacia un ajeno.
Y esto nos lleva al espacio integrado, que sería la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, la reseña de Mauricio Lorenz y la inteligencia artificial, que en elementos mantenemos a Alicia y a Bella Baxter junto con la madriguera del conejo, agregando de la inteligencia artificial un bebé en desarrollo y una inteligencia sin identidad. En la relación podemos poner viajes a lo desconocido, la búsqueda identitaria y mantener también el escenario de lectura y reflexión. En rasgos mantenemos la curiosidad, la travesía y la libertad. Dentro del trabajo, uno de los frames que queremos destacar es el de la religión, el cómo vimos a la inteligencia artificial como una manifestación de pecados. Más específicamente, por dar ejemplo, lo podríamos asociar con la pereza, ya que cuando tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, esta siempre te responde de una manera muy superficial. Y asimismo, al ver la necesidad constante que quiere de datos, que siempre quiere obtener más información, lo podemos asociar como con gula o hasta avaricia, dando a entender asimismo algún tipo de soberbia. Este cortometraje es una alegoría que reúne diversas ideas surgidas a partir de todo lo trabajado en semiótica. En él se establece una evidente correlación entre Alicia en el País de las Maravillas y la inteligencia artificial. La historia comienza con una madre que cuida a su recién nacido, quien es arrojado simbólicamente a Bogotá. Al igual que Alicia cae por el agujero, hacia un mundo desconocido. Este ser es transportado a una nueva realidad, una ciudad caótica. Es en este entorno donde la inteligencia artificial empieza su trabajo de análisis. Observa, reconoce y procesa cada elemento a su alrededor, demostrando su capacidad para abstraer la información y trasladarla a un espacio en blanco, un lugar mental donde organiza y articula cada aprendizaje. En este espacio simbólico, la IA reúne todas las figuras y datos que ha encontrado, construyendo un sistema de comprensión. Así funciona realmente la inteligencia artificial. Recopila, conecta, adapta y transforma la información para generar conocimiento, responder preguntas y formular nuevas interrogantes. Se convierte en una fuente dinámica de acumulación de saberes, capaz de expandirse constantemente. El entrevistado, al ser también estudiante de cine y televisión, cuenta con conocimientos previos de estética y elementos técnicos de la realización audiovisual, por lo que esto influye en la manera en que se relaciona con el corto. A pesar de que no entiende narrativamente, tiene una aproximación desde los conocimientos con los que cuenta. En la fase de percepción, observa el producto y en medio de esto, sumado al interés por comprender, llega a una sensación de extrañeza. Entonces, al no poder comprender narrativamente, recurre a lo que ya conoce, llegando a la asociación con el terror analógico, un género con recursos visuales perturbadores que generan cierta inquietud. Da sentido desde su formación visual y no desde la narrativa, lo que sugiere que el corto logra crear conexiones emocionales y conceptuales a través de la estética, lo que a su vez permite un análisis desde lo simbólico y metafórico. ¿Qué viste? A ciencia cierta no podría explicar de qué fue lo que vi, pero sí puedo decir que visualmente está bien. Son imágenes superpuestas que tienen como cierto sentido. ¿Y qué entendiste? No entendí nada como muy claro, pero no sé, me da la impresión como de una psicosis de alguien. ¿Tuviste alguna sensación en el cuerpo mientras lo veías? Extrañeza. ¿Crees que tiene algún mensaje? No creo que tenga ninguno, pero me recuerda mucho a un estilo de videos que es terror analógico, como cosas análogas pero que están muy, ¿cómo se dice? Muy como raras.
Y además de eso, ¿lo relacionas con alguna otra cosa? Con nada más. ¿Hay algún tema que identifiques de manera literal o metafórica? Ninguno.